Esto y saludarlos con mucho cariño, con mucho afecto, tal como decía nuestro hermano Edgar, pues necesitamos como pueblo del Señor venir siempre continuamente a la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios lo que trae es luz en relación a la voluntad de nuestro Padre. La palabra del Señor lo que trae también, hermanos, como bien decía el apóstol Pablo, allá en Timoteo capítulo 3 y versículo 16, que la palabra del Señor viene para corregirnos, para instruirnos, a fin de que nuestras vidas estén preparadas, dice, para toda buena obra. Así que nosotros en esta hora, mis amados hermanos, queremos continuar con el estudio que hemos estado realizando en estos días, y es acerca del estudio de la carta del apóstol Pablo al libro de Filipenses. Esta oportunidad vamos a tener, ¿verdad? El tiempo de poder meditar en una palabra muy interesante. En realidad, hermanos, yo cuando miro la carta al libro de Filipenses, o vemos todas las cartas, las vemos, yo siempre he dicho como que si fuera un diamante donde se pueden ver tantas bellezas en sus diferentes partes. Hoy por hoy, imagínense que vamos a estar viendo el capítulo 2, versículos 12 y 13. Yo sentí un deseo todavía de extenderme hasta el versículo 18, pero una vez más me sentí detenido, porque encontré dos versículos que yo considero que son como joyas para poder meditar. Así que solamente nos vamos a quedar en dos versículos, y en la próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite, vamos a llegar hasta el versículo 18. Hoy por hoy vamos a estar viendo el capítulo 2, versículo 12 y 13, el cual yo le invito que pudiéramos leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Dios bueno, Dios de toda bondad y misericordia, muy agradecido, Señor. Nuestros corazones se han sentido estimulados en esta mañana al sentir tu presencia a la hora de adorar y de alabar tu santo nombre. Te estamos agradecidos por ese tiempo que tú nos has concedido. Pero ahora, Señor, danos el privilegio de meditar en tu bendita palabra. Enséñanos, instrúyenos, edifícanos, para que en todo, Señor, nuestras vidas verdaderamente te glorifiquen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta porción de las Escrituras, diríamos, hermanos, que Pablo continúa hablando sobre algo tan importante como lo es la unidad dentro de la iglesia, o lo que diríamos la unidad dentro de los creyentes. Créanme, hermanos, que las Escrituras están llenas de esta verdad. Sin embargo, hay veces que, a pesar de que conocemos de esta verdad, de la importancia de la unidad, se carece. Es decir, hay momentos en que suceden situaciones circunstanciales donde se necesita realmente ver la unidad, y de repente nosotros nos damos cuenta que la unidad, hermanos, está tan alejada dentro de la iglesia. Y muchas veces se convierte solamente en un conocimiento más en las Escrituras, porque no hay participación de esa unidad. Entonces el apóstol Pablo, aquí en esta porción de la Escritura, lo interesante es que Pablo continúa hablando de la unidad, pero a esto le agrega un elemento precioso, como lo es la salvación. Vea por favor conmigo, en esta hora dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación
evidentemente aquí aparece como un elemento originado de Dios que ha venido a producir liberación, ha venido a producir, hermanos, vida, y todo esto nuestro Padre Celestial, Dios, lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo y lo ha hecho de manera gratuita. Es decir, la salvación no es algo que nosotros lo pudiéramos fabricar, la salvación no es algo que nosotros pudiéramos alcanzar por nuestros propios medios, sino que al igual como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 8 al 9, de que la salvación ha sido un regalo, un don de Dios que ha venido por medio de la fe y a través de la gracia por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, no es por obras, mas es por fe, es por gracia. Y esto, decía Pablo, es un don de nuestro Dios. Pero Pablo nos habla de que ahora de que ya somos salvos, la pregunta es, y ahora que tú eres salvo, ¿qué es lo que sigue? Es decir, hermanos, muchas veces nosotros decimos, recuerdo el día en que Cristo vino a mi vida. Hay algunas vidas que tienen verdaderamente, como dicen, un parte de agua, que pueden decir a partir de cuándo hubo esa experiencia de su encuentro con el Señor. Sin embargo, hay otras vidas que dicen, yo no tengo la fecha exacta de cuando yo tuve ese nuevo nacimiento, sino que ha sido algo que se ha venido dando de manera espontánea con el tiempo. Indistintamente de cómo sea, mi amado hermano, lo que sí podríamos decir es que cuando la vida del Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, esa vida del Espíritu Santo, hermanos, no es algo que se queda quieto. No es algo que se queda solamente ahí sentado y escuchando más sermones, más enseñanzas, sino que la vida del Espíritu, cuando verdaderamente ha entrado en el corazón, hermanos, la vida comienza a decir, hay algo distinto dentro de mí. Y lo más hermoso, que también las demás personas lo comienzan a observar. Comienzan a decir, tú no eres el mismo. Tú no eres la misma. Hay algo que ha sucedido, no sé lo que ha pasado, pero hay algo que está de manera dinámica dentro de tu corazón. Ya no se diga, hermanos, cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Ya no se diga cuando se recibe ese bautismo del cual nos habla allá en el libro de los Hechos. Se hace más evidente la vida del Señor. Pero volviendo a este punto, hablamos de una manifestación de obrar, de trabajar, de servir. Algunos de los que estamos aquí, por ejemplo, hermanos, ¿verdad? En sus vidas no se han quedado quietas. Es más, anhelan que se abran puertas para poder servir aún mejor, más abundantemente y de manera más efectiva. ¿Pero qué es eso? Eso es una evidencia de la vida del Espíritu en sus corazones. Este texto que acabamos de leer es una continuación de algo que Pablo ya venía hablando desde el capítulo 2. Hermanos, si ustedes recordarán, el capítulo 2 nos habla de una situación que el apóstol Pablo, diríamos, le ha llegado la noticia. Que esta iglesia, que es una iglesia amada por él, apreciada por él, se mira amenazada por la división. Se mira amenazada, hermanos, por la incomprensión de hermanos entre unos y otros. Habíamos dicho con anterioridad de que en esta iglesia existía pluralidad de liderazgo. Y no sabemos si es a nivel de líderes o no sabemos si es a nivel de congregación, pero a Pablo le ha llegado la murmuración de que hay hostilidad, de que hay dificultades dentro de la iglesia. Y esto le motiva al apóstol Pablo a escribir esta carta. Por ejemplo, del capítulo 2 podríamos recordar lo que dice el versículo 3, cuando dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como, ¿qué dice? Como superiores a él mismo. A la iglesia le está diciendo, miren, no miren cada uno por lo suyo propio, sino que deben de ver
también dice por la necesidad de los otros. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Pablo escribe eso? Si Pablo escribe eso es porque hay carencia. Si Pablo escribe eso es porque hay adversidad o situaciones amenazantes dentro de la iglesia, que entonces el apóstol Pablo se ve con la necesidad también de escribir esta carta. Aunado a eso, hablamos también del gozo que hay en Pablo y que debería de predominar también en la iglesia del Señor. Así que aquí vemos al apóstol Pablo, diríamos, inspirado por Dios. En estos versículos, hermanos, en 2 versículos el apóstol Pablo escribe tantas verdades. Es como aquel que dice que al buen entendido con pocas palabras, ¿no? Hemos oído esa expresión. El apóstol Pablo usa solamente 2 versículos, pero en esos 2 versículos, Señor mío, cuánta enseñanza hay. Y una de las enseñanzas preciosas que vemos, hermanos, que se vuelve nuestro desafío, es que el versículo 13, bueno, también el versículo 12, nos habla de un llamado a una vida de santificación. Alguien diría, pero hermano, yo no encuentro ningún versículo que me hable de santificación en lo que estoy leyendo. Sí, hermanos, pero la vida a la que se le motiva o el estilo de vida a vivir es una vida de santificación. El apóstol Pablo dice, ocupémonos en estos, ocupémonos en nuestra salvación. Así que con lo que Pablo escribe, hermanos, la idea de que, es de que Pablo, como dijimos hace un momentito, le ha llegado esta noticia, ¿verdad? De que en Filipo pues están habiendo situaciones que podrían, una iglesia tan hermosa, una iglesia que ha sido ejemplar, en un momento dado, por causa de tal vez no tener un liderazgo o no haber un acuerdo dentro del liderazgo plural, podría entonces peligrar de que, pudieran haber situaciones difíciles dentro de la iglesia. Así que, hermanos, es interesante que el apóstol Pablo comienza a hablar acerca también de nuestra conducta, cómo debiéramos de comportarnos. Bueno, hoy vamos a ver que el apóstol Pablo dice, yo los felicito, decía Pablo, porque yo me he dado cuenta que ustedes se han comportado o se han portado bien cuando yo estuve y también cuando yo no estuve. Pablo está hablando de un comportamiento. Es decir, hermanos, que Pablo está diciendo que la iglesia o el cristiano, su manera de conducta debería de estar acorde a su fe. No sé si me explico, porque muchas veces delante de los hermanos podemos conducirnos de una forma, pero ya en lo privado poder conducirnos de otra forma. Y si vamos a otro lugar, nos conducimos de otra forma. Y podemos ser como el camaleón. ¿Cómo es el camaleón? Bueno, se pone del color que se adecúa según la condición en la que se encuentra. Pero Pablo nos quiere llevar a una situación donde nuestra vida de santificación o nuestra vida de santidad sea reflejada en todo lugar de la misma manera. Es decir, alguien que, por ejemplo, está en la iglesia y se conduce con los hermanos bien amable, bien cariñoso, bien afectivo, no dice malas palabras, se espera que esa misma conducta sea allá en el trabajo, o sea con sus amigos, o sea con sus compañeros de escuela, etc. Es decir, que haya una uniformidad de conducta. Y de lo que está hablando Pablo. Si usted recuerda, el capítulo 1, versículo 27 de la carta, habla acerca de esto de la conducta. Vea lo que dice, solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, decía Pablo, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo está diciendo, solamente deseo que os comportéis como lo es digno de un cristiano. Me recuerdo yo hace algún tiempo ya de esto, un hermano que
pues, por un lado, hermanos, servía dentro de la iglesia, pero por otro lado tenía también un negocio. Entonces, de repente, hermanos, hubo una transacción económica allí un poquito, y el hermano quería comportarse de tal manera, hermanos, que pues como que no reflejaba al Señor, ¿verdad? Con el negocio que quería hacer. Y él dijo lo siguiente: no, dijo, es que negocios son negocios, dijo, y la iglesia es otra cosa. No, espérate, ser cristiano implica en todo lugar, ¿verdad? Lo único que debe de predominar la vida cristiana. Eres un cristiano negociante, eres un cristiano maestro, eres un cristiano, entonces la vida de Cristo debe de predominar en nuestras vidas. No poder decir, bueno, en la iglesia somos una cosa y en el negocio somos otra. No, porque entonces realmente no estaremos reflejando a Cristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, ha exaltado a nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo de humildad y cómo la humildad debe de predominar en nuestras vidas para con el trato de nuestros semejantes. Y el apóstol Pablo está diciendo: ¿quieren ustedes un ejemplo de humildad, de cómo podemos llevarnos bien juntos y haber unidad? Miren lo que sucedió con Cristo. Que Cristo, siendo Dios, que Cristo estando en preeminencia, siendo una gran cosa, Él se despoja a sí mismo y condesciende y se hace, ¿qué dice? Se hace siervo. ¿Por qué Pablo usa ese pasaje? ¿Sabe por qué lo usa? Para decirle a la iglesia: ¿y ustedes qué se creen? Es decir, ¿y ustedes qué sombrero manejan de que no se quieren comportar con los demás hermanos en unidad, en humildad, ¿verdad? En el apreciarse el uno? Si miren, si el propio Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo siervo, ¿quiénes somos nosotros? Entonces se da cuenta cómo el apóstol Pablo continúa hablando acerca de la necesidad de cómo tratarnos los unos con nosotros, que no hayan rencillas, que no haya rencores, que no haya indiferencia, que no haya enojo, sino por el contrario, que prevalezca el amor, la unidad, ¿verdad? Y la vida del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Amén. Veamos por favor aquí en el versículo 12, ¿verdad? Porque quisiera ver si vamos desarrollando el pasaje. Dice: por tanto, amados míos, como siempre, dice, habéis obedecido no solamente en mi presencia. Es hermoso. Yo quisiera detenerme en esta porción de la expresión del apóstol Pablo de decir: amados míos. Pablo lo que hace es exhortar, ¿verdad?, a estos hermanos a quien él le llama. Fíjese la palabra que él expresa. Él le llama amados. Y no solamente amados. Aquí lo que prácticamente, cuando yo veo que Pablo expresa eso, bueno, y no solamente lo digo yo, lo dice Hendrickson, lo dice Matthew Henry, lo dice también incluso hasta MacArthur, que nos está hablando de un corazón que, aparte de ser un apóstol, tiene corazón de pastor. El corazón de un pastor, hermanos, debiera de ser afectivo, debiera de ser cariñoso, debiera de ser cuidadoso, debiera de ser atento. Y eso es lo que está expresando el apóstol Pablo. Él está hablando, dice, amados míos. ¿Qué es lo que sale a relucir? Sale a relucir el cariño, sale a relucir el corazón que siempre ha tenido él por la iglesia. Fíjense que él pasó por esa iglesia, fundó esa iglesia, estuvo con esa iglesia y ahora está en la cárcel. Han pasado varios años, pero el amor y el afecto ha perdurado en la vida del apóstol Pablo. Han pasado años, sin embargo, él les sigue escribiendo, diciéndoles: amados míos. Ahora, alguien diría: les está hablando con cariño porque les va a llamar la atención más adelante.
¿verdad? Porque muchas veces suele suceder, dice, démosle cariñito por aquí, después démosle. No, hermano, él lo hace con sinceridad. No lo hace como una estrategia. Él lo hace con un corazón sincero. Diríamos, hay integridad en el corazón de él. Lo que vemos es que Pablo aprecia. Mis amados hermanos, una enseñanza para nosotros. Apreciemos la iglesia. Amemos la iglesia. ¿Me entienden, hermanos? Es decir, no tengamos la iglesia como una escuela, como un lugar. Con que a los de la escuela, ¿cómo se extrañan, hermanos? Sí. Los de la universidad, ¿cómo se extrañan? ¿No es cierto? ¿Cuánto más nosotros que somos de la iglesia del Señor? Aleluya. Debiéramos de amarla, cuidarla, ver cómo la edificamos, ver cómo contribuimos. Y damos gracias a Dios por esas vidas que tienen ese sentir. ¿Sabe por qué? Porque es el sentir de Cristo. Es la preocupación de Cristo por su iglesia. Así que alabamos al Señor, hermanos, por aquellos hermanos que aman la iglesia, ¿verdad? La otra palabra que me llama la atención es la palabra obediencia. No sé a cuánto le gusta esa palabra. Pero el apóstol Pablo está reconociendo que esta iglesia tiene una característica y es su obediencia. Dice, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino dice ahora, mucho más en mi ausencia. Pablo no estaba seguro si iba a regresar, hermanos. Pablo no estaba seguro, aunque ya en el fondo como que tenía, ¿verdad? Esa perspicacia de decir, quizás voy a pasar de regreso, pero al 100% no estaba seguro. Entonces, esta es una iglesia que el apóstol Pablo reconoce que una de sus características, aparte de ser cuidadosa, es también una iglesia que es obediente. Una iglesia que le supo obedecer a su apóstol, al apóstol Pablo, y no solamente cuando él estuvo, porque muchas veces alguien es obediente, sumiso, es humilde, mientras está el jefe delante. Pero cuando el jefe se va, hay un dicho que dice que cuando el gato se va, dice, los ratones hacen fiesta. Pero no era de ese tipo de iglesia. Su apóstol estaba en la cárcel, le apreciaba sus enseñanzas, y Pablo decía, reconozco que ustedes han sido obedientes en el tiempo de mi presencia, pero dice, no solamente en el tiempo de mi presencia, sino dice también en mi ausencia. Hermanos, muchas veces, como decimos, nosotros obedecemos a alguien cuando está enfrente de nosotros y lo hacemos por respeto, por su vestidura, por lo que representa. Pero entonces, hermanos, hay personas que obedecen también por intimidación, sienten temor, dice, oh, este es el jefe de jefes, y entonces no, con esta persona hay que, ¿verdad? Y otras veces, hermanos, lo hacen de manera, dijéramos nosotros, por hipocresía. Es una obediencia que no es sincera. Pero esta iglesia no era así. Se caracteriza, Pablo la reconoce, que es una iglesia que ha sabido obedecer tanto cuando él estuvo allí como cuando él salió en medio de ellos. Y ahora, hermanos, Pablo lo que les está animando es a que perseveren en esa obediencia. Es decir, en las enseñanzas de él, en las correcciones de él, las instrucciones de él, que permanezcan obedientes. Pablo reconoce, ¿verdad? Y es algo que debemos nosotros de aprender también, que esta iglesia, ¿verdad?, donde él estuvo allí, se mantuvo obediente. Y algunas veces nosotros necesitamos aprender eso. Algunas veces, hermanos, nosotros somos rebeldes con los jefes y todo eso. Lo más probable es que cuando éramos niños o éramos jovencitos, también teníamos la misma rebelión con nuestros padres. Y eso muchas veces se refleja en los distintos lugares donde nosotros
nos movemos. Hay jóvenes hermanos, por ejemplo, o personas que son sumamente inteligentes, saben manejar, tienen iniciativa, tienen proyectos, pero hermanos, en su juventud han tenido actitudes de rebeldía y siempre andan ocasionando dificultades en todos los distintos trabajos o instituciones donde va a trabajar. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es nacer de nuevo. Nacer del Espíritu para decir, Señor, lo que no aprendí siendo niño, porque cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, era mero rebelde. Tengo que nacer de nuevo. Y Dios nos concede que al nacer de nuevo, la naturaleza de Cristo aparece en nuestras vidas. Ahora, hermanos, Pablo dice, de tal manera como siempre habéis obedecido. La palabra obedecido en el original es como que hubiesen hecho un pacto entre Pablo y la iglesia. Como quien dice, Pablo, hemos de obedecerte, por supuesto, en aquello que es de Dios, hermanos. Esto es bien importante. ¿En qué debemos de obedecer? En aquello que va acorde a su palabra. No es una obediencia a ciegas. No es una obediencia a una persona solamente porque tiene una vestidura reconocida, social o dentro de la iglesia y dice, bueno, no, hermanos. Esta sujeción y esta obediencia debe de ser en aquello que va conforme a la voluntad de Dios, que va conforme a las Escrituras. Pero ahora entonces Pablo va a hablar de algo muy interesante, de esta obediencia, y es cuando él dice, así como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo está diciendo, aunque yo no estoy con ustedes, aunque no estoy continuamente enseñando, pero ustedes ocúpense en algo que ya conocen. Ocúpense en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, hermanos, ¿qué significa ocuparse en nuestra salvación? ¿Qué es eso? Primeramente quiero expresarle lo que no es. Pablo, mis hermanos, no está hablando de ocuparnos en la salvación para lograr ganarla. Es decir, me voy a ocupar en la salvación para ganar la salvación. No, hermanos, ¿por qué? Porque esta salvación no es algo que se puede ganar por obras, porque yo me voy a portar tan bien que entonces me garantiza de que me he portado tan bien que me he ganado la salvación. Volvemos y repetimos, la salvación es tan grandiosa, la salvación es tan santa, que nosotros humanamente no la podemos ganar por nuestros propios medios. Y no lo dice su servidor, lo dice las Sagradas Escrituras, no por obras, para que nadie se gloríe. Me he portado tan bien que me he ganado la gloria de Dios. Me he portado tan bien que merezco la salvación. No, hermanos, somos tan pecadores. Tenemos tanta maldad que aún nuestras bondades pueden estar contaminadas de pecado. Por eso es que tuvo que venir uno perfecto para darnos su salvación, nuestro Señor Jesucristo. Pablo tampoco nos está hablando de conservar la salvación como algo que yo puedo perder. Cuando Pablo dice, ocúpate en la salvación, agárrala, porque la puedes perder. Él no está diciendo eso. Cuando dice, ocúpate en la salvación, no es porque, es que la puedo perder. Dios te ha dado la salvación. Y como dice aquel dicho, ¿cómo dice este dicho? Que dice que el que regala no, el que da y quita, le sale la corcovita. Entonces Él te va a dar la salvación y luego te la va a quitar.
te la da y te la quita, te la da y... No, hermanos. Si Él ya te la dio. ¿Y te la dio de qué manera? ¿Rega? Y entonces, ¿cómo la vas a conservar? ¿Vas a trabajar con algo que te lo regaló? Analiza bien eso, piensa bien eso. Dale lugar a eso. A ver, ¿cómo está esto? Él me ha dado la salvación y me la dio gratuita. Y entonces ahora tengo que trabajar para conservarla. No, porque Él ya me la regaló. Por eso decimos que al que da y quita le va a salir la corcovita. Y a nuestro Señor no le va a salir la corcovita, porque Él nos la regaló. Así que cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, no se refiere a conservarla, cuidarla. Tampoco Pablo nos está hablando de que hay que mejorar la salvación. Ya que el Señor me la dio, tengo que mejorarla. Tampoco habla de eso. Tampoco Pablo nos está hablando de buscar la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Pablo aquí le está hablando no a los inconversos, sino que le está hablando a una iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia de los filipenses, le está hablando a creyentes. Por lo tanto, el apóstol Pablo no habla de que debemos de buscar la salvación. Pablo está diciendo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Pero qué significa eso? Hermanos, significa, y me va a dar un poquito de tiempo, significa que Dios le ha dado esa salvación a usted y que usted debe de continuar con aquello que hemos recibido hasta llegar al final. Es algo que Él nos ha dado y ahora la pregunta es, ¿y con esto que Dios te ha dado, qué vas a hacer? Entonces continúa con lo que Él te ha dado. Significa completar lo que hemos comenzado. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Hermanos, el día que nosotros recibimos a la salvación, no llegamos a ser inmaculados. No sé si me explico. Sin mancha y sin pecado. No, ha sido un principio. La salvación es un inicio, pero todavía hay defectos de carácter. ¿Cuántos han visto sus defectos de carácter a pesar de que ya recibieron a Cristo en su corazón? A pesar de que vienen a la iglesia. Hermanos, nos damos cuenta que hay muchas cosas ineficientes en nuestras vidas, que por lo tanto el apóstol Pablo dice, persevera, continúa, ocúpate en la salvación, en lo que Dios te ha dado, sigue. Persevera. Significa que no nos debemos de conformar. Bueno, ya soy salvo. Bueno, ya Cristo vino a mi vida. Bueno, pues entonces, qué bueno. No, Pablo está diciendo, no te conformes. Esto solamente apenas es algo grandioso que Dios te ha dado, pero debes de continuar. Significa, hermanos, que somos llamados a perfeccionar aquello que requiere perfección. Yo requiero mucho de perfección, hermano, cuando veo tanto defecto en mi vida. Así que la palabra ocupaos, esta palabra que dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación, está puesto de una manera imperativa, no es una recomendación. Si tú quieres, si puedes, haz el intento. No, ocúpate. Es como decir, es como una orden. Y por eso es que Pablo estaba diciendo, como ustedes me han obedecido todo este tiempo, ya que estuve presente o ausente, ahora obedézcanme en esto. ¿En qué? Ocupaos en vuestra salvación. No es una recomendación, es algo que deseo que ustedes obedezcan. Porque Pablo lo escribe de una manera imperativa. No es algo que lo agarraste una vez y ahí te quedas con ello. Es como dijo una vez a mi esposa, le dijo su compañero de escuela, o no sé, de universidad, no sé quién le dijo, oye, le dice, tú como que agarraste las cosas de Cristo, como que las agarraste bien en serio, le dice. Y mi esposa le dice, para mí es un estilo de vida. No es que hoy lo agarro,
mañana lo suelto, lo vuelvo a agarrar. No, si ya lo agarraste, no lo sueltes. Sigue, persevera, crece, lucha, batalla. La vida del cristiano es de batallas, hermanos. Hay veces que nos vemos como que, y en otras veces el Señor nos da la victoria y continuamos y no nos quedamos, sino que perseveramos. Pablo está diciendo, ocúpate en aquello que has recibido. No te conformes. ¿Cuándo fue que viniste a Cristo? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuándo viniste a Cristo? ¿Qué áreas has logrado vencer en tu vida? Haz una evaluación introspectiva de tu vida y examina y logra ver qué es aquello. Amén. Entonces, hermanos, dice, ocupaos. Ahora viene esta palabra de temor y temblor. Temor y temblor. Ahora, hermanos, yo quisiera, porque hay otra parte de no es que menosprecie algunas porciones de la Escritura, de menos y otras más, pero quisiera ocupar el temor y temblor para verlo al final, si Dios me lo permite. Porque yo quisiera pasar directamente al versículo 13. Cuando dice la Escritura, bueno, está hablando de ocuparnos en nuestra salvación. Pero el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo me he dado cuenta, hermanos, cuánto se ha usado ese versículo. Es verdad, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. No, si Dios no me pone el querer, no lo voy a hacer. O sea, lo usa fuera de su contexto, hermanos. Ay, me da no sé qué cuando alguien usa ese versículo. Dice, es que Dios no me ha puesto el querer. Si tan supiera de qué es lo que se trata ese versículo, que no tiene nada que ver con muchas veces como nosotros lo interpretamos. Más bien tiene que ver con su contexto, con el ocuparnos en nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos, hermanos, por ejemplo, estábamos diciendo que este versículo nos habla mucho de santificación. ¿Verdad? Estamos hablando, la santificación, hermanos, es una manifestación de madurez en la vida del cristiano. Una vida que decide decirle, Señor, ayúdame a ser santo. Señor, yo reconozco mis debilidades, reconozco mi pecado. Señor, santifícame. No solamente como un acto que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino como un proceso en mi vida. No sé si captamos, ya hemos estado viendo esto anteriormente, que la santificación es un proceso y debe de ser procurado en nuestros corazones. Ahora, ¿dónde es que se opera la santificación? La santificación no se opera, hermano, con ponerme una sotana, con ponerme así, ¿verdad?, con cuello clerical, con mirar así con una mirada angelical. No. ¿Dónde se opera esa vida de santificación? Comienza, muchas veces decimos, en el corazón, y decimos bien. Hablamos del corazón, hermanos, como el lugar del asentamiento de nuestros sentimientos. Pero donde se opera la santificación es en nuestra mente. ¿Cuántos somos mal pensados? Somos mal pensados. Pues necesitamos que haya una renovación de mente, una limpieza de mente. Todos la necesitamos. Es en mi mente, es en mis pensamientos donde debe de haber esa santificación. En mis motivaciones, en mis intenciones. ¿Por qué hago lo que hago o por qué no hago lo que debería de hacer? Hermanos, es allí donde se opera lo que es, diríamos nosotros, ese proceso de santificación. Mis pensamientos ya no son diferentes, mis sentimientos ya no son como los de antes, mis actitudes ya no son como las que yo tenía antes,
Mis reacciones ya no son. ¿Por qué? Porque proceden del interior de mi vida, como decía nuestro Señor Jesucristo. Lo que contamina no son las cosas de afuera, sino que lo que contamina es lo que sale de adentro, lo que sale del corazón, porque del corazón salen, sean las buenas intenciones o las malas intenciones. Es de lo que sale del corazón lo que contamina. Por lo tanto, Pablo, hermano, cuando nos habla de ese proceso de santificación, es una obra de adentro hacia afuera. No es algo fingido, no es algo imitado, es algo que tiene su origen en el mismo Señor. Así que Pablo está prácticamente hablando de un proceso de santificación que es en realidad, hermanos, una obra de Dios realizada en nosotros. Pero ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? Cuando la vida del Espíritu viene a nosotros, se vuelve algo activo. Por eso es que dice, como lo vamos a decir así, y discúlpenme si yo voy a usar un parafrasear esto. Ahora que tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tienes herramientas para poderte ocupar. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu está en ti. Si la vida del Espíritu no está en ti, no tienes herramientas. Es como a alguien, hermano, que le dice, bueno, tú no tienes casa, te voy a dar una casa de regalo. ¿De veras? ¿Y cuánto? Mira, a ti no te va a costar nada, pero a mí sí. Me costó el sacrificio de mi hijo. Pero te voy a dar la casa. ¿Me aceptas la casa? ¿Y cuánto tengo que hacer? No, tú no tienes que hacer nada, es un regalo. Y usted dice, acepto la casa. Solamente con una condición, dice el Señor. Quiero que la cuides. Es un regalo. Quiero que le hagas lo único que tienes que hacer en esta casa que es tuya es que la limpies, mantenerla ordenadita, que la cuides. Y alguien dice, pero no tengo con qué. Vaya, aquí te va la escoba, y entonces te equipa todo. Ahora dice, ocúpate. ¿Captaron, hermanos? Yo veo que quizás no captaron. Ocúpate. Ya te lo di todo. Tienes la casa, tienes las herramientas. Ahora, ocúpate en lo que se te ha dado. Más o menos por ahí va. Ilustrado. Dice, porque Dios produce en ti el querer como el hacer. Pero ¿cómo es que lo produce? Por el Espíritu Santo que ha puesto en tu corazón. ¡Aleluya! No es algo que, hoy no tengo el sentir. Pero si el sentir está allí, las herramientas están allí. No, hermano, si ya eso ya está. La vida del Espíritu que es santo, la vida del Espíritu que es activa, actúa en nosotros en aquello que es conforme a su voluntad. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, ese querer como ese hacer que ya está en vosotros, que se ocupe en su salvación. O sea que es algo inverso. No sé si me logra comprender, hermano. Lo del versículo 13 es para activar lo que está en el versículo 12. Cuando dice ocúpate en vuestra salvación, es el deseo de Dios. Porque Él es el que pone como el querer, como el hacer. Es decir, ya el Espíritu Santo está en tu vida, ahora ocúpate en tu salvación. Espero que estemos comunicando. A ver. Entonces a eso se refiere, hermano, a esa vida donde somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación. Pero alguien se pregunta ¿y cómo puedo ocuparme en mi salvación? Tú tienes que conocer qué es lo que Cristo ha hecho por ti. Y aquí es donde cobra valor este pasaje, este versículo. Cuando tú dices, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho Cristo por mí para que yo me ocupe en aquello? Debes, hermano, y esto nos ayuda
para conducirnos adecuadamente con nuestros hermanos. Cuando yo me doy cuenta que siendo gran pecador, siendo alguien, hermanos, con mis defectos de carácter, Cristo me ha perdonado y me ha salvado. Que entonces, ¿qué hago yo, hermanos? Acusando, señalando, criticando a otro pecador que el Señor lo ha salvado de la misma manera como lo ha hecho también Él conmigo. ¿Captan eso, hermanos? Cuando yo me ocupo de lo que decir, ¿qué es lo que Cristo ha hecho? Hermanos, de una manera resumida, yo quiero mostrarles a ustedes qué es lo que Cristo ha hecho por usted para que nos ocupemos en esa salvación. Primera de Corintios, por favor, vayamos a ese pasaje, capítulo 1, versículo 30. ¿Cómo me puedo ocupar en mi salvación? Bueno, reconozca cómo ha sido esa salvación. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo para salvarle? Pablo dice aquí, mas por Él, es decir, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue eso? Por el Evangelio. Porque alguien dice, hermano, pero estar en Cristo es porque Dios lo hizo. Es cierto, Dios lo hizo. Ahora, ¿cuál fue el medio? El Evangelio. Si usted logra ver el contexto de lo que viene diciendo el pasaje de Corintios, se refiere al Evangelio que Dios ha usado para ahora Dios ponernos en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios como, hermanos, sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos en algo resumido, pero yo quería traerlo a colación porque es lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Mis amados hermanos, Cristo nos ha justificado. ¿Cómo nos ha justificado? Siendo nosotros pecadores. Cristo, hermanos, pagó por nosotros. Gracias, Cristo. Yo, hermanos, siendo pecador, merecía el juicio, la muerte. Pero Cristo, ¿qué hizo? Él se hizo culpable. Siendo yo culpable, Él se hizo culpable, llevando mis pecados y ahora declarándome inocente. Eso significa no solamente justificado, sino también justo delante de Dios. Y ahora yo me siento tan justo que puedo recriminar a fulano, mengano y sutano, y dice el Señor, tú no puedes hacer eso. Ocúpate en tu salvación y te darás cuenta que tú estás por pura misericordia. Amén. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor al justificarnos? Una de las cosas que ha hecho el Señor es darnos paz para con Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Que por la justicia, que por lo que el Señor ha hecho, ha venido a traer paz a nuestros corazones. Así que, hermanos, en nuestras vidas no podemos juzgar, no podemos señalar a otro, porque cuando juzgamos y señalamos a otros, tenemos que juzgarnos y señalarnos a nosotros. Y la pregunta es, ¿y quién nos va a salvar de nuestro juicio? Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo mismo que hizo por mí, lo mismo hizo también por tu hermano, por el que está en tu iglesia. ¿Qué más nos ha hecho, hermanos? Nos ha santificado. ¿Y qué significa que nos ha santificado? Significa, hermanos, que el carácter de Dios, nosotros hemos ofendido el carácter de Dios por nuestros pecados. Pero ¿qué ha sucedido? Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, vino para salvarnos. Romanos 1:18 dice que la ira, el enojo de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué hace Dios, hermanos? Poner nuestro pecado, nuestra culpa, lo pone en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre decide poner el pecado en su Hijo para ahora nosotros ser librados del pecado y ser considerados santos.
Así nos mira Dios, santos. Cristo vino a ser ese cordero, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Es allí donde Dios muestra su gran amor, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habiendo sido, siendo tiempo presente, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa entonces que Cristo nos ha redimido? Estamos hablando de ocuparnos en la salvación. Estamos hablando de cómo nos santificó, cómo nos justificó. Ahora necesitamos, ¿y cómo es que nos redimió? Nos redimió, hermanos, por causa de que el diablo se había adueñado de nuestras almas. Allá en el libro de Isaías capítulo 14 nos dice de que él a sus presos nunca les abrió el, ¿qué dice? La cárcel. Isaías capítulo 14, versículo del 16 al 20, nos dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Pero que vino Jesucristo. Cristo vino para reventar las cadenas, tanto del pecado y también del opresor. Vino a quitar y a cumplir, hermanos, las actas que estaban en contra de nosotros. Y las clavó allí en la cruz del Calvario, librándonos de todas ellas. Y aún hasta de la misma muerte. ¿Sabe qué hizo? Lo que hizo Cristo fue comprarnos. Porque estábamos nosotros vendidos en nuestros delitos y pecados. Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice que nos compró no con oro ni con plata, sino que nos compró, dice, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra redención significa comprar. Cristo nos compró, hermanos. Estábamos vendidos en el mercado de los esclavos. Pero Cristo vino y pagó el precio con su sangre, y entonces nos libró. Nos habla, hermanos, que Cristo vino también para rescatarnos. La palabra griega pereipoeo significa, hermanos, que Él ha ganado. Él nos ha comprado y para rescatarnos. Y nos ha sido hechos pertenencia de Él. Él nos ha comprado y nos ha librado de esa venta de esclavo. Es decir, hermanos, que Cristo vino para redimirnos, para santificarnos, para justificarnos. Eso es una pequeña muestra de su salvación. Y cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, tiene que ver con que yo debo de acercarme a aquel que es mi Salvador, saber lo que Él ha hecho por mí, conocer a través de la palabra, conocer a través de mi comunión, de esa intimidad con mi Salvador. Hermano, ¿qué significa ocuparme en mi salvación? Significa ocuparme de Cristo. Significa ocuparme de poner mis ojos en el Señor. Cuando mis ojos, mi corazón, mi mente, mi alma está tan puesta en Cristo que no me va a quedar lugar para estar criticando. No me va a quedar lugar, hermano, para estar con rencillas con mi hermano, con mi hermana. No me va a quedar lugar, hermanos, para estar en contra, en divisiones con mi prójimo. Estaré tan ocupado en Cristo que no tendré lugar para las cosas de esta tierra. Ocúpate en tu salvación. Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Ocúpate en tu salvación. Cristo es nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, nuestra justicia, nuestra santidad. Hermanos, cuando alguien ha puesto totalmente su corazón en Cristo, lo que alguien te puede hacer, como se dice aquí en el buen mexicano, no pasa nada.
sigue siendo mi hermano. Sigue siendo mi hermana. Dios lo lavó a él, Dios lo justificó a él, Dios lo santificó a él como lo ha hecho conmigo. ¿Qué tengo yo que reclamar si yo soy otro pecador igual que él o igual que ella? Tal vez mi pecado no es el mismo que él, no es el mismo que ella, pero finalmente, hermano, Dios no anda viendo las diferencias. El Dios lo que mira que es pecado, punto. Yo quiero terminar con un pasaje. Estoy muy agradecido al Señor. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, capítulo 3. Dice Pablo, si pues habéis, es decir, experimentado la vida del Espíritu, la vida de Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pon la mirada arriba, donde está Cristo. Yo no quería faltar a lo que dije hace un rato, que tenía que explicar también cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, y luego dice con temor y temblor. ¿Por qué quiere decir eso? Porque dice, hermano, con temor y temblor, porque soy llamado a servirle al Señor con el fin de agradarlo a Él. Y cuando tiene que ver con temor y temblor, hermanos, es que el contexto viene hablando de aquellos que pudieran haber causado conflicto y divisiones, como queriendo decir, sirve al Señor con el temor de que tú no vayas a caer en lo mismo. Como dice, si alguno cree estar firme, mejor mire que no caiga. Temor y temblor, saber que le servimos a un Dios que es santo, que es puro. Temor y temblor de no caer en los errores que otros también han caído, para que yo pueda hacer completa la obra del Señor. Mis amados hermanos, que Dios nos dé la gracia de ocuparnos en nuestra gran salvación. ¿Y quién tiene que ver la salvación? Jesucristo, nuestro Salvador. Y que estando ocupados en eso, hermanos, nos ayude a desparasitarnos de cualquier cosa que no glorifique a Dios. Amén. Aún nosotros en nuestras debilidades estamos tan ocupados en el Señor que no vamos a tener tiempo para dedicarnos incluso a la tentación o a aquellas cosas que pueden jalarnos para caer en el pecado. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en la salvación. Estamos tan ocupados en la salvación que no vamos a tener lugar para estar viendo la debilidad, el carácter o lo de otros hermanos. Mis ojos están puestos en el Señor, como bien dijo el escritor en el libro de los Hebreos. Puestos los ojos en Cristo, el autor y salvador y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones. Gracias por darnos tu salvación, una salvación tan grande, de la cual tú ahora nos invitas a que estemos atentos. Por un lado, amarla, apreciarla, cuidarla, sabiendo, Señor, de que en nuestras vidas todavía hay defectos de carácter. En nuestras vidas, Señor, como alguien decía, Padre precioso, no somos todavía un producto terminado. Hay cosas que necesitan ser perfeccionadas. Mas nuestra fe, mi Padre, nuestra confianza
es que aquel que comenzó la buena obra en nuestros corazones, la va a concluir, la va a terminar en el día del Señor. Lo que sí pedimos, Padre Santo, que mientras estemos aquí, Señor, nos des la suficiencia del Espíritu Santo para inclinar nuestros corazones a ocuparnos en esta salvación, la cual es tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador. Haz nuestros ojos como de paloma, que solamente puedan tener visión para ver una sola cosa, para verte a ti, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Y que las demás cosas, esas demás cosas, ocupen el lugar que tengan. Pero lo primero, que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.